Bueno, entonces aquí dice que produce acetico A, el cual es utilizado principalmente para sintetizar ácidos grasos. Ustedes lo verán cuando vean metabolismo de los lípidos. Y en esta célula se sintetiza el glucógeno y se activa la pentosa fosfato. Bueno, ¿qué ocurre en el músculo esquelético? Bueno, nosotros ya vimos que una vez traslocada, pues, esta GLUT4 a la membrana plasmática, cosa que ustedes se van a ver cuál es el otro mecanismo por el cual el GLUT4 puede traslocarse a la membrana plasmática, en el caso del músculo esquelético. Esta glucosa ingresa a la célula, se fosforila, sintetiza el glucógeno, me voy a la fructosa pentosa, me voy a la glicólisis aeróbica, me voy a la glicólisis anaeróbica, todo dependiendo de las necesidades celulares. Exactamente. Y eso lo vamos a ir viendo progresivamente. Porque cada vez que yo les digo que todo depende de las necesidades celulares, porque eso no es así. Recuerden que el metabolismo está en constante movimiento. Entonces yo le puedo decir, es que va directamente a la síntesis del glucógeno, porque no, depende en qué situación se encuentra el músculo esquelético en ese momento. Pero hay algo súper interesante, que también el corazón tiene GLUT4. O sea que el corazón se alimenta de glucosa siempre y cuando hay insulina. Eso es lo que estoy deduciendo. Y entonces, si no tenemos secreción de insulina, ¿cómo hace el corazón para latir? No late y nos morimos. O sea que cuando estamos en estado de ayuno, estamos muertos. No hay insulina. Nos morimos. Cuando estamos en estado de ayuno, no ocurre. Bueno, más o menos. No, pero eso ocurre por otra cosa, que también lo vamos a ver en clase. Eso lo vamos a ver en clase porque ocurre. Ah, me muero. No me puedo morir. O sea, en ayuno yo no me muero. Y si además, si estoy diciendo, si somos de los nutricionistas que mandan a hacer las dietas de este tipo cetogénicas, entonces también estoy muerto en algún momento. No, nada de eso. ¿No utilizan algún otro GLUT que no depende de la insulina? Bueno, esa es una de las respuestas. Puede usar otro GLUT. O es que su sustrato no será la glucosa. Bueno, eso es lo que se llama lugar ustedes. Se lo pongo de tarea. No pueden permitir. No, la bioquímica no es un chisme. La bioquímica es un estudio. Entonces, averígüense qué pasa ahí. Una de las posibles respuestas está diciendo Víctor, puede ser que tenga otro GLUT. Tiene que tener otro GLUT. Bueno. Y la otra posibilidad es que exista otra cosa que me esté alimentando y que permita que yo mantenga el latido del corazón a pesar de que me encuentre en estado de ayuno, porque no me voy a morir. Tengan el concepto. Y luego tenemos el GLUT5. El GLUT5 es un transportador de fructosa. Fue descubierto como tal. Él es el más específico para la fructosa. Recordando que la galactosa y la manosa pueden moverse con los otros GLUT que habíamos descrito anteriormente porque ellos son específicos. Pero el GLUT5, a pesar de que tampoco es tan específico para la fructosa, pero es más afín a la fructosa que la glucosa. Entonces ella va a preferir transportar fructosa que glucosa. No quiere decir que no transporte glucosa, ella puede transportar glucosa. Pero bueno, ella es más afín a la fructosa. Su KM es de 10 a 13 milimolares, o sea que ella actúa en grandes concentraciones de fructosa. O sea, si tenemos un alto consumo de sacarosa en la dieta, pues esta fructosa va a entrar a través del glucósido y la glucosa entrará a través de la glucosa y va a responder positivamente. Y ella es súper interesante, porque no es regulada por la insulina. Y al no ser regulada el GLUT5 por la insulina, es súper interesante porque entonces podemos consumir la cantidad de fructosa que nosotros querramos y esa cantidad de fructosa va a ingresar a las células sin ningún problema. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una hiperglicemia, que tiene problemas con la glicemia, lo más recomendado es que consuma fructosa. Metabólicamente ustedes, cuando le vayan a dar ese consejo, tengan su consultorio, pues entonces ustedes no me van a decir, la recomendación es que consuma fructosa porque la fructosa no requiere insulina para ser absorbida. En cambio, la sacarosa, sí, porque la sacarosa tiene una combinación entre glucosa y glucosa. Y eso es lo que destaca un nutricionista de que se aprendió eso por librito o un nutricionista que estudió bioquímica.
Entonces yo creo que ustedes sean unos estudiantes que hayan visto bioquímica y que hayan comprimido de glúcido. Profe, ¿y cómo se manejan los niveles de fructosa entre el grupo 2 y 5? Porque el 2 también maneja. Pero ella prefiere. El GLU-5 es más específico para la fructosa que la glucosa. Entonces, si tienes altas concentraciones de fructosa, se va a ir por el GLU-5, además que no requiere insulina. Y la metabolización de la fructosa por SKM hace que la gestión de energía sea más progresiva sobre la fructosa. Y es más progresiva porque resulta ser que tiene fibra dietética. O sea, todo está tan bonitamente cuadrado en la bioquímica que gracias a que la fructosa tiene fibra dietética porque la obtenemos de la fruta y la fruta tiene concha tiene fibra y todo eso tiene algo que no es ingerible, hace entonces que aparezca en sangre en menor proporción. Así que hayas consumido grandes cantidades de fructosa, bueno, ella va a aparecer poco a poco en sangre. O sea que el índice glicémico de la fruta es bastante alto. Podemos decir que sí. Porque si tienes una persona que sea diabética o tenga un problema de hiperglicemia, pues comen su frutica y hay sustrato dentro de sangre que puede ser utilizado para producir energía. No necesariamente tienes que producir insulina para que pueda captarla. Y obvio, a cierta cantidad, porque usted también mencionó ahorita que no comer la cantidad de frutas que queramos, pero va a llegar un momento que también tenemos la insulina, ¿verdad? Nunca, con la fructosa no. Pero la fruta. Con la fruta sí, porque la fruta tiene sacarosa. Exacto. Sí. Entonces, por eso. La proporción de sacarosa y fructosa creo que es 50 y 50, pero es eso. Profe, entonces esos edulcorantes que solamente tienen fructosa Excelente. son buenos para los diabéticos. Claro, producen. Eso es una cuestión. No es light, porque produce calorías, pero para los diabéticos está súper bien. Como la grave. Porque produce energía. Al producir energía, tiene calorías. Pero la stevia no puede ser metabolizado, da el sabor dulce, pero no es metabolizado. Entonces, si no es metabolizado, simplemente no produce energía. Pero la fructosa sí te va a producir energía, o sea, tiene una caloría, o sea, estás consumiendo calorías. Pero es buenísimo para los diabéticos porque no te eleva la insulina y la captas rápido. Bueno, la captas hay porciones durante el periodo si te consumes la fruta, ¿no? Claro, recordando que la fruta tiene sacarosa, entonces no solamente estás liberando fructosa, también estás liberando glucosa, fructosa y glucosa. Pero bueno, es súper interesante, porque entonces desde el punto de vista bioquímico, ustedes pueden decirle a la persona, bueno, puedes consumir fructosa y yo siempre creo que cuento esta historia, pero la voy a volver a contar porque ustedes son nuevos. Me recuerdo hace como un par de años, 3 años, hicieron una charla en el colegio de mis hijos con respecto a el día de la alimentación y estaban hablando pues, obviamente de los macronutrientes, ¿no? Era una invitada, era bioanalista y la bioanalista, bueno, no sé de dónde salió, pero es bioanalista y entonces, además pareciera, la llamaban doctora, no sé si había hecho doctorado, pero la llamaban doctora. Entonces, bueno, diremos que realizado estudios de doctorado, no lo sé. Sin embargo, ella se coloca en su charla y súper emocionada porque parecía que dominaba el tema. Empieza a hablar del metabolismo de los carbohidratos y de la obesidad y de los niños. En un momento dice que no se puede, bueno, eso ya hay una corriente que dice que no puedes tomar leche, otra corriente que sí dice que no puedes tomar leche. De todas maneras, eso lo vamos a ver hoy en clase. Puedes o no puedes tomar leche. Pero bueno, el hecho es que ella dice, bueno, en contra de la leche y en favor de las leches ahora de este tipo que... Sí, las leches vegetales, provenientes de las almendras, avellanas y todas esas cosas. Leche de avena, porque también ahora hay leche de avena. Entonces, bueno, no las critico, pero bueno. Entonces ella era pro vegana y anti leche de vaca. Pero además de eso, y no se lo critico porque hay corrientes distintas, dice que la fructosa no produce energía y que no producía energía y que además era dañina para el ser humano. Cuando hace todo eso, bueno, termina la exposición, además dijo unas cuantas cosas que me tenían perturbada. Cuando termina la exposición yo le digo, bueno, permiso, no solamente, sí. Soy nutricionista, estudié en Francia, hice doctorado en nutrición y metabolismo. Además que bueno, soy investigadora del IBIC y bueno,
tengo un recorrido bastante grande en la parte de fisiología y bioquímica. Y bueno, profesora universitaria además, siempre hay que decirlo, ¿no? Les voy a decir a ustedes, como oyentes, que bueno, le agradezco muchísimo la participación a la doctora, pero el satanizar la fructosa no está bien. Primero, sí produce calorías. La fructosa siempre va a producir calorías porque entra dentro de la ruta metabólica. La fructosa es metabolizada. Y al ser metabolizada, pues entra dentro del ciclo y produce energía. Entra dentro del ciclo de Krebs, y ustedes lo van a ver el día de hoy, produce energía. Entonces, todo lo que produzca ATP es porque proporciona energía. Y si produce energía, y lo bonito de la fructosa es que no requiere de insulina para ser absorbida. Entonces, un alimento altamente recomendado en los niños diabéticos, en las personas obesas, siempre y cuando esté controlado. Porque tampoco le vamos a decir que se van a consumir 1 kilo de fruta, porque bueno, es una sobrecarga, bueno, dependiendo de cómo te la comas, porque eso es también nuestro trabajo de nutricionista. Te lo tomaste con un vaso de jugo y le echaste azúcar, entonces ya esa es otra historia. Pero si te comiste la fruta, es lo más sano que puede existir. Tú a un niño le mandas una fruta como merienda y es lo más sano que puede existir. Eso es como tú vas a satanizar la fructosa. Además que le dije, recuérdense también que la fructosa viene dentro de la sacarosa, o sea, tiene glucosa y tiene fructosa. Si tú me estás diciendo que la glucosa es buena y produce energía, ¿y dónde me deja la fructosa? ¿Qué es la fructosa? Es un mineral, es una vitamina que no produce energía, ¿no? Es un monosacárido, todos los monosacáridos producen energía. Entonces eso es importantísimo, que nosotros cuando vayamos a hablar, nunca sabemos qué público tenemos al frente. Entonces, probablemente si vamos a meter la pata, métanla ustedes solitos, pero hay que documentarse de manera apropiada porque ustedes quizás vayan a tener pacientes médicos o enfermeras que puedan saber algo de nutrición. Entonces, siempre es bueno saber y conocer, porque no solamente es prescribir, porque si no nos volviéramos unas personas normales, ciudadanas, que son abogados, que son ingenieros y que se ponen a opinar sobre la nutrición. Opiniones no basadas y no fundamentadas, no estudiadas, y entonces simplemente dejamos la nutrición como algo ligero. No es así. Hay una persona incluso que una vez me dijo que no podíamos tomar agua fría mientras comíamos alimentos con grasa, porque las grasas se pegaban de las arterias. Ella es una bioanalista, es una bioanalista. Yo escuchaba eso, que la grasa se solidifica. Come la agua fría. Que llevo 4 años no tomando agua fría en vano. Entonces, por favor, o sea, somos nutricionistas, vamos a ser buenos nutricionistas y estas cosas hay que saber. Entonces, ya más o menos les vamos agarrando el sentido de la bioquímica. Que te digan, bueno, es que ahora tiene más sentido la bioquímica. Mira, me hablaba de azúcares reductores, me hablaba de azúcares no reductores, presentes en orina, presentes en S. Ustedes ya pasan por bioquímica 1, ustedes saben qué es eso. Entonces, una acetilación, una glicosilación de una proteína. Ustedes van a ver que los diabéticos generalmente glicosilan las proteínas. Ya ustedes saben que es una glicosilación. Entonces, glicosilan una proteína. Y una de las pruebas para decirle a los diabéticos es glicosilar la hemoglobina. Cuando tú ves la hemoglobina glicosilada es porque hay altas concentraciones de glucosa, y como hay altas concentraciones de glucosa, necesitas bajar las concentraciones de glucosa en sangre, esa glucosa se empieza a pegar a las proteínas. Se empieza a pegar a cualquier proteína que encuentres. ¿Eso qué sucede? Bueno, la glicosilación de proteínas es terrible porque no permite que produzcan ciertas reacciones metabólicas o ciertas actividades fisiológicas. Entonces, empiezan a producirse los problemas de la retina, problemas renales, sin control. Y es una forma de medir cómo va el nivel de control de diabetes a través de la glicosilación de proteínas. Entonces, esto es importante y todo lo que vamos a ver en el segundo semestre ya tiene más sentido para ustedes, porque vimos en bioquímica 1 estructuras, pero esas estructuras no están funcionando para ver lo que va a venir y entender lo que viene. Entonces, fíjense, ¿cómo ocurre entonces la absorción pasiva de fructosa? Bueno, entra con fructosa, entra por un GLUT5, y este GLUT5 pues sale por otro transportador que es el GLUT2. Fíjense que a nivel apical tenemos el GLUT5, pero a nivel vasolateral no utilizamos GLUT5,
utiliza un GLUT2. Recordando que el GLUT2 no es específico para la glucosa. Y tenemos otros transportadores, el GLUT7, el GLUT8, el GLUT9. Por ejemplo, el GLUT7. El GLUT7 para mí es importantísimo, porque el GLUT7 permite el transporte de glucosa generado en el retículo endoplasmático liso a partir de la reacción de la glucosa 6-fosfatasa. La enzima glucosa 6-fosfatasa, ustedes van a ver que forma parte de la gluconeogénesis, es decir, de la producción de glucosa. Entonces, este GLUT7 es fundamental, porque si yo sintetizo glucosa en el retículo endoplasmático liso de la célula, y si no tengo un transportador, ¿cómo sale? Bueno, sale a través del GLUT7. El GLUT8. El GLUT8 se dice que es transportador de glucosa, es transportador de fructosa, se encuentra en los testículos, en los mercocitos, en el cerebro, en el vaso, próstata. Fíjense que tiene una distribución bastante ubicuitaria. ¿Y el corazón? En el corazón, pero hay otro que también es ubicuitario, que es el GLUT3. Entonces, en el corazón, ¿Cómo se dice? ¿Segundo ayudante? ubicuitario. Una pregunta, ¿puede repetir la enzima que transporta glucosa 6-fosfatasa? Sí, de hecho la van a ver en el laboratorio. Si ustedes se ponen a leer la guía, que espero que la lean muy bien en el laboratorio, la glucosa 6-fosfatasa es la que interviene en la gluconeogénesis y gracias al GLUT7 esa glucosa sale del retículo endoplasmático liso. Luego tenemos el GLUT9 y el GLUT9 entonces también tiene una distribución bastante heterogénea y tiene una homología estructural con la GLUT5. Entonces se dice que también es un transportador de glucosa. Su cadena es lo mismo. Creo que como el GLUT7 tiene más que todo una función transformadora. No tiene que No tiene función transformadora, sino transportador. Sí, porque el KM no puede censar por eso. Yo creo que sí lo podría censar, pero es en el retículo endoplasmático dentro del retículo. Entonces puede dejar la concentración super baja. Sí, el GLUT9 se encuentra distribuido en grandes cantidades de tejidos: riñón, hígado, intestino, delgado, placenta, pulmón, leucocito. Fíjense que hay una distribución bastante ubicuitaria y tiene una homología que es GLUT5. Quiere decir que puede ser un transportador de la fructosa. Otra pregunta, ¿en todas las condiciones se sintetiza glucosa en el retículo endoplasmático liso o en una condición especial? Es una condición específica, ustedes a ver cuando yo les toque ver. No, yo lo voy a decir en algún momento. Una pregunta, ¿por qué ahí en función del GLUT8 y el GLUT9 dice transporte de fructosa y un segmento? Todavía está en investigación. Pero es una pregunta, el GLUT8 es transportador de glucosa y fructosa, ¿verdad? Sería como un segundo ayudante del GLUT2 y el GLUT5. Vas a ver que hay muchísimos animales, porque el GLUT3 también está por ahí, por todos los tejidos. Entonces vas a ver que hay transportadores de todo tipo en pequeños tejidos, en todos los tejidos. No son específicos. Los que son más específicos son, por ejemplo, el GLUT4, el GLUT2, que son grandes así. Pero después estos son como inespecíficos y los podemos encontrar en diferentes tejidos. Por eso es que tiene una distribución ubicuitaria. En todos lados. Son menos específicos. Se dice que el GLUT10 tiene un elemento clave en el desarrollo de la diabetes mellitus. Puede ser porque el GLUT10, bueno, fíjense, se encuentra en el hígado, en el páncreas, en el músculo, en el tejido cardíaco, en placenta, riñón, etc. Y dice que es un elemento clave en el desarrollo de la diabetes mellitus. Claro, porque como está en el páncreas, probablemente su deficiencia pueda acarrear una disminución de la entrada de glucosa dentro del intestino. Eso todavía no está en estudio. GLUT11, nuevamente, como dijo Víctor, bueno, como hay diferentes GLUT que pueden participar en el corazón, sí, pero bueno, hay otras respuestas por ahí que me interesan más. Y bueno, el GLUT11, músculo esquelético y cardíaco, puede transportar tanto fructosa y tiene menos afinidad por la glucosa. No está el KM porque no se sabe todavía este estudio.
Ahorita cuando veamos el metabolismo de la fructosa, vamos a ver que casi toda la fructosa, toda la manosa, toda la galactosa que entra a la sangre es metabolizada a nivel hepático. Pero es interesante ver cómo otros tejidos podrían utilizar la fructosa para su beneficio. GLUT13, en las neuronas, se encarga del transporte de mioinositol y glucosa, y GLUT14 de transporte, me imagino que de glucosa y fructosa. Generalmente hay grandes cantidades de fructosa y glucosa, más que todo de fructosa. ¿Cómo que se ve eso? ¿A qué se debe qué? La presencia de la fructosa en esa área. A los espermatozoides. Los espermatozoides viven de fructosa, no de glucosa. No, es la forma en la que puedan como sobrevivir, digamos, en esa dieta. Sí, señor. Es por eso que dicen que el hecho de que se expongan, por ejemplo, los espermatozoides externos. Vamos a suponer un caso de una persona que se ha donado un esperma o algo por el estilo. Si eso no está bien almacenado, por eso que dicen que tienen un tiempo de vida muy corto. Sí, bueno, más que todo porque ellos son células, ¿no? Son células. Y esas células pues tienen que estar en medio óptimo. Pero no, ellas se protegen bajo la fructosa y luego cuando entran en lo que es el sistema reproductor de la mujer, pues ahí cambian y ahora se eliminan la glucosa. Es la forma de proteger los espermatozoides. Ok, eso no está que la energía del flagelo, la fructosa. ¿Perdón? Ella de la energía del flagelo. A todo el espermatozoide. Él se va a alimentar, su energía la va a obtener de la fructosa y no de la glucosa. O sea, su ciclo lo va a hacer a través de la fructosa y no de la glucosa. Que todo el proceso de espermatogénesis también tiene que ver con eso. Fructosa. Sí. Cuando entra en el sistema reproductor femenino, ella cambia a obtener su energía a partir de la glucosa y es así como ella se activa para procrear. Bajo la otra forma no procrea. Cuando entra en otro sistema, pues entonces ella se transforma bajo glucosa y así puede activar los espermatozoides para procrear. Existen unas hormonas que son liberadas durante el crecimiento, durante el crecimiento del tejido, el desarrollo del tejido, y este se llama factor de crecimiento epidermal. Y este factor de crecimiento epidermal, pues ellos se encargaron de evaluar cuál era el transporte, o sea, cuál era la... A ver, para decirles el eje de las vías, no lo veo. Sí, para ver el transporte de glucosa, medido a través de sus transportadores activos o pasivos, y entonces ellos observaron que a medida que aumentaba la cantidad de la dosis de la hormona por kilogramo de peso, fíjense que más que todo, bueno, el transporte activo se incrementaba. No es significativo, fíjense que no es significativo. Ustedes me dirán, ay, ¿cómo sabe la profe que no es significativo? Bueno, pues volviendo a la estadística, que vean todas las estadísticas que tengan que ver, cuando tiene algún objeto, un asterisco, un símbolo, etc., pues significa que la diferencia es significativa. Aquí no vemos diferencias significativas, sin embargo, ellos dicen que, bueno, a mayor dosis de factor de crecimiento epidermal, pues el transporte activo pues, se va a incrementar. Fíjense que el transporte activo está en negro y se va a incrementar. O sea que el factor de crecimiento induce o promueve el transporte activo de glucosa. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Fíjense que el transporte pasivo, que es el blanco, se mantiene básicamente sin movimiento de glucosa. Es dependiente de la dosis de factor de crecimiento epidermal. O sea que ella induce que haya mayor transporte activo de glucosa. Lo que quiere decir que cuando nosotros estamos en el periodo de reparación de un tejido, porque eso actúa en el factor de crecimiento epidermal, o en factor de crecimiento, pues nosotros entonces tenemos mayor transporte activo de glucosa. Aunque ese transporte, ustedes saben qué es, saturado.
Exacto. Necesitamos más alimentación. A ver, acá. ¿Qué les quería ilustrar acá? Sodio, glucosa, potasio. No, esta no. Voy a colocar. Me da risa, porque son, bueno, es un factor de crecimiento tiermal. ¿Y cuáles son las rutas de regulación interna, de señalización interna que nosotros tenemos para poder inducir el transporte activo? Fíjense que aquí está el receptor de la hormona, del factor de crecimiento epidermal, y ella cuando ingresa, pues, activa una tirosina quinasa que se encarga de fosforilar. Ella fosforila proteína lipasa C, que libera diacilglicérido y inositol trifosfato, activa el PKC, que es otra proteína quinasa que se encarga de fosforilar, y ella fosforila el SGLT1, que permite entonces que pueda permitir la entrada de glucosa por transporte activo. Vamos a ver eso bien chévere también otra vez cuando veamos regulación metabólica. Eso es la base de la bioquímica, pura regulación, puras reacciones de fosforilación inducidas por proteínas quinasas. Y ella envía señales. Otra forma de entrar, mira, dicen que es por a través de la proteína G, que está por aquí, en el lado anaranjado, y al activar la proteína G, pues ahí activo esta señorita que es súper reguladora, que es un AMP cíclico, y este AMP cíclico cuando está activo, pues me activa la proteína quinasa A, que también fosforila este señor, y me lo pone activo. Muy difícil. No, ya vamos a irlo viendo mejor. Cuando ustedes vean las clases de regulación, vuelven para atrás y van a estar chévere. Péptido YY, factor de crecimiento tumoral. Por ejemplo, en el caso de la hormona de crecimiento, no afecta de ninguna manera el transporte activo ni el transporte pasivo. Factor de crecimiento tumoral tampoco lo hace. Y bueno, aquí medicamentos y esas cosas. No quiero profundizar y preparen mis clases por eso. Vamos a ver necesidad celular. Entonces, ahora imagínense que ya lo consumimos, ya lo digerimos, ya lo absorbimos y lo colocamos dentro de cada una de sus respectivas células. ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, metabolismo de carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, si acabo de comer y necesito energía, se va a ir por la ruta glicolítica y van a ver ustedes que de manera interesante, tanto el metabolismo de la lactosa, tanto el metabolismo de la fructosa, de la manosa, van a ingresar a esta ruta. Todas van a converger en esta ruta, porque provienen de la alimentación, aunque nosotros también podemos sintetizar fructosa y galactosa de manera endógena, pero por vía de la alimentación ellas van a ser metabolizadas en esta ruta y van a ingresar en esta ruta, o sea que todos convergen, pero también no necesariamente, porque si la célula no necesita energía, la célula puede ser diferente al hígado, no necesita energía, entonces con simplemente ser metabolizada y ingresar en alguno de los intermediarios de la ruta glicolítica, ella se podría ir a la síntesis de glucosa 6-fosfato o a estar en glucosa 6-fosfato, que es un intermediario glicolítico, bueno, un intermediario común de varias rutas metabólicas, y este glucosa 6-fosfato podría irse, por ejemplo, a la síntesis de ribulosa, de ácido nucleico, a la síntesis de NADH, que está colocada aquí, o no la veo, podría irse a la síntesis, que no me deja, puede irse a la glucogénesis, si es que necesito también reservas de glucógeno, y podría irse, pues entonces, a el ciclo del ácido tricarboxílico sin necesidad, pues no es producir ni glucógeno, ni tampoco producir NADPH o ribosa, pues irme entonces para producir energía en el ciclo del ácido tricarboxílico. Y bueno, los alimentos
proteínas, carbohidratos y lípidos, todos producen y convergen en el mismo, en estado postprandial, en el mismo intermediario común, que es la acetil-CoA. Bueno, todos quieren producir acetil-CoA y todos quieren producir acetil-CoA porque la acetil-CoA es el intermediario indispensable para que entre dentro del ciclo del ácido tricarboxílico y produzca energía, que ese es el fin común de las grasas, las proteínas y de los carbohidratos. Y en el caso de los carbohidratos, que es lo que me corresponde a mí, pues estos carbohidratos irán a entrar en el ciclo del ácido tricarboxílico siempre y cuando tengamos células con mitocondrias. Si no tenemos células con mitocondrias, allí no va a haber nada. Es decir, si estamos en una situación de hipoxia, tenemos un tejido y lo colocamos sin oxígeno, pues él no va a poder realizar, a pesar de que tenga mitocondrias, pero no tiene ausencia de oxígeno, no va a poder realizar glicólisis aeróbica. Y ahora yo les pregunto a ustedes, de tanto que yo les he hablado de glicólisis, etc., ¿ustedes qué saben de la glicólisis? ¿Qué han escuchado de la glicólisis? ¿Qué han leído de la glicólisis? Es la forma en la cual la glucosa entra, sufre una serie de transformaciones para que se pueda convertir en piruvato y pueda entrar al ciclo de Krebs. No necesariamente, pero produce piruvato. La producción, lo que desea finalmente es producir piruvato. Que entra en el ciclo de Krebs no lo sabemos, dependiendo de la necesidad de salud. De una glucosa salen dos piruvatos. Dos piruvatos, sí, sí. Ella se va a desdoblar. Entonces eso es importante que ustedes lo sepan. No necesariamente el que la glucosa entre en la glicólisis va a terminar con ciclo de Krebs. No necesariamente. Todo depende de la necesidad celular, de la presencia, la diversidad energética, si es inmediata, si no es inmediata, si es tardía, y ahí irá a hacer una glicólisis aeróbica o anaeróbica dependiendo de la circunstancia en la que se encuentra el metabolismo. Pero bueno, todos ellos, su fin común es producir piruvato, romper, oxidar la molécula de glucosa para producir piruvato. Que este piruvato entre en el ciclo de Krebs o no entre en el ciclo de Krebs, no lo sé, pero ya produce energía. Ya al llegar a piruvato, esa oxidación de la glucosa se traduce en ATP. Y esto, bueno, es básicamente por lo que nosotros vemos normalmente en el destino del carbohidrato en la dieta. No se ve muy claro, pero bueno, y yo tampoco lo veo claro aquí. Pero vamos a ver si lo logro ver y les voy diciendo. Déjame ver qué es lo que decía. Ajá. Ok. Bueno, fíjense que allí simplemente, bueno, lo que tenemos tenemos diferentes carbohidratos en la dieta. Arriba está la galactosa.